Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues como es sabido de todos, hoy es un día muy especial en la vida de Isabel y la mía, de nuestra familia. Hoy nuestras hijas parten para California a estudiar la high school y, y pues dentro de nuestro corazón se siente un dolor, pero en el espíritu un gozo, porque sabemos muy bien lo que significa el servir a Dios. Y Jesucristo lo dijo muy claro en Mateo 10, 36 al 38, de que quien ame a hijo, a hija, esposo, esposa, padre, madre, más que a él, no es digno de él. Y el seguir a Cristo implica muchas cosas. Y precisamente tiene que ver con el tema de hoy, caminar con el Jesús crucificado. ¿Y cómo lo hacemos? Como el apóstol Pablo lo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero, ¿cómo dar los pasos para seguir al Cristo crucificado? Y en estos momentos puedes estarte preguntando, según lo que hemos estudiado en estos días, bueno, ¿quiere que yo rechace la popularidad y abrace el sufrimiento y el fracaso? Puede sonar bien cuando se predica, pero tiene que estar bromeando. ¿Cómo es posible vivir una vida, vivir con esa libertad? Vivir de esa manera no solo es posible, sino que es aquello para lo cual fuiste creado. Y hay tres prácticas esenciales y bíblicas que podemos usar para comenzar nuestra jornada. Relajarnos con Jesús, desprendernos de todo por Jesús y escuchar a Jesús. Primero, número uno, relajarse con Jesús. El día después que Jesús alimentó a los 5,000 para desaparecer más tarde misteriosamente, la multitud vino a buscarlo, y cuando lo hallaron se produjo un fascinante intercambio de palabras. En Juan 6, 28 al 29 le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Y Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Les respondió Jesús. Cuando le preguntaron acerca de las obras que Dios exige, la gente tenía en mente cosas como la oración, los actos de misericordia, las ofrendas o el estudio de la Biblia. Pero para sorpresa suya, Jesús les respondió que solo había una obra. Crean en aquel a quien Él, Dios, envió. Las palabras creer en aquel significan confiar en Él. Y no solo una vez, sino continuamente, de una manera constante, momento a momento y día a día. Jesús hace esta invitación a confiar en Él 98 veces en el Evangelio de Juan. Y de hecho, el mismo Juan declara que su propósito al escribir todo su Evangelio es que ustedes crean, estén confiando siempre, momento a momento, que Jesús es el Cristo en Juan 20:31. Relajarse en Jesús es una buena traducción moderna de confiar en o creer en. Nos relajamos cuando nos permitimos a nosotros mismos ser sostenidos por Él. Y cualesquiera sean las tormentas y las circunstancias en las que nos encontremos, relájate con Jesús. Eso es lo que más necesitamos en este momento, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si pensamos en esto, ¿acaso no es esta la meta de todo lo que hacemos en el ministerio, incluyendo la adoración, la predicación, la programación, las clases, los grupos, la labor de alcance, el servicio, las ofrendas? No se trata de lograr que las personas se relajen en Jesús. Jesús nos dice
que si entendemos esto correctamente, si hacemos que nuestra labor consista en relajarnos con Él se encargará del resto. Hoy esta palabra es para nosotros, especialmente para Isabel y para mí. Relájate. Y por supuesto resulta más fácil hablar de esto que vivirlo, especialmente cuando estamos rodeados por la ansiedad o el ministerio parece ir hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Y sin embargo, eso es precisamente lo que Jesús ejemplificó para nosotros en su propio ministerio. A veces olvidamos que Él experimentó una deserción en masa en la cual perdió a miles de discípulos después de darles de comer a los 5,000, a grandes multitudes. Comenzaron a seguirlo. No obstante, más tarde, cuando comenzó a enseñar verdades difíciles acerca de la necesidad que tendría la gente de comer su carne y beber su sangre, esas multitudes se ofendieron y dejaron de seguirlo. En Juan 6:66. Miles de personas lo abandonaron. Solo quedaron los 12 y uno de ellos era Judas. Y como respuesta a la incredulidad de las multitudes y después de los discípulos, Jesús hace 3 declaraciones, cada una de las cuales nos da revelaciones sobre la forma en que Él se podía relajar en Dios. Él dice en Juan 6:37, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Por eso no nos preocupemos. Juan 6:44, Él dijo, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y en Juan 6:65 dijo, por eso les dije que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya concedido el Padre. Aún en los momentos en que miles de personas se alejaban de Él, Jesús se relajaba, fundamentado en un profundo sentido de la soberanía y el plan del Padre. Él comprendía que en última instancia era el Padre el que atraía a los discípulos y era el Padre el que los mantenía ahí. Cualesquiera que fueran los resultados, Jesús confiaba en que el Padre era el responsable de su misión y le enviaría a las personas indicadas. Él es modelo de un contentamiento constante en hacer la voluntad de Dios, a la manera de Dios y siguiendo el programa de Dios. Pero, ¿hasta qué punto te sentirías relajado en circunstancias similares? Es posible que la mayoría de nosotros reaccionemos de manera similar a los hermanos de Jesús, los cuales sintieron pánico. Ellos le dijeron que llegara a Jerusalén lo más pronto posible para lograr que el número de sus seguidores volviera a ser como antes. Sin embargo, Jesús no siempre obraba de una manera que consideraríamos estratégica. Él vivía de acuerdo con la estrategia del Padre, no según lo que cualquier otro reconociera como las mejores prácticas. Y por eso se limitó a decirles a sus hermanos, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado, en Juan 7:6. Jesús rechazó la popularidad, el triunfalismo y los delirios de grandeza para abrazar el sufrimiento y el fracaso. Al menos ante los ojos del mundo, sabía que los discípulos que se quedaran con él le habrían sido dados por el Padre. Era el Padre el que estaba al frente de la misión. Todo estaba bien, aunque las cosas parecieran como si se estuvieran derrumbando. Jesús se relajaba. Entonces, ¿qué aspecto tendría ese relajarse dentro del contexto del ministerio y el liderazgo? Hay unas señales que debemos de buscar. Primero, yo me doy cuenta que estoy relajado en Jesús cuando disfruto de la comunión con Jesús.
aún en medio de la desilusión y las tormentas. Sé que me estoy relajando en Jesús cuando experimento una falta de ansiedad en mi cuerpo. También cuando no hago por los demás lo que ellos mismos pueden y deben hacer. Cuando mantengo mis ritmos para estar con Jesús en temporadas de gran presión. Cuando me afecta cada vez menos que las cosas marchen mal. Sé que me estoy relajando con Jesús cuando estoy presente a la belleza y la maravilla de aquellos que me rodean, cuando disfruto de la profunda sensación de saber que no tengo nada que ganar y nada que perder, porque solo quiero la voluntad de Dios. Cuando experimento un profundo contentamiento al cuidar a la gente que Dios me ha confiado, sean pocos o sean muchos, o como el grupo que tenemos en Creo en Ti. Cuando acepto los límites como un don de Dios, en lugar de pelear e ignorarlos o negarlos. Y cuando estoy discerniendo y abrazando la temporada en la cual Dios me ha puesto, como en esta específicamente. Número 2, desprendernos de todo por Jesús. La meta de la vida cristiana consiste en una amorosa unión con Dios, a fin de permitir que Dios y su voluntad tengan pleno acceso a todos los aspectos de nuestra vida. Esa amorosa unión con Dios es una unión que se comprende mejor al pensar en la analogía del matrimonio, en el cual dos personas se convierten en una sola carne y sin embargo al mismo tiempo permanecen separadas entre sí. Y esa es la respuesta a la siguiente oración de Jesús en Juan 17:21. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. La clave para compartir esta rica vida de unidad con Dios se encuentra en una práctica llamada desapego. A diferencia del frío desapego que podríamos esperar de un juez o de un contador cuando calcula nuestros impuestos, nuestra motivación para esta clase de desapego consiste en estar con Jesús. Él habla del desapego diciendo que se trata de perder nuestra vida para después poder encontrarla, como lo dice en Marcos 8:35 al 36. Y Pablo lo describe como no aferrarnos a ninguna cosa, ni retener nada, ya sea el matrimonio, la angustia, el gozo o algo que poseamos, motivados por Cristo. Él escribe en 1 Corintios 7, 29 al 31, de aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran algo como si no lo poseyeran, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo es su forma actual, en su forma actual está por desaparecer. 1 Corintios 7, 29 al 31. En otras palabras, renunciamos a todo deseo de posesión y a nuestra propia voluntad. En el año 1300, un fraile dominico llamado el maestro Eckhart, que era pastor y teólogo alemán, él usa la historia de María, la madre de Jesús, para enseñar la práctica del desapego. Y dice que al verse enfrentada María a la pérdida de su reputación, su seguridad y sus sueños, María se vació de lo que ella quería para su vida con el fin de someterse de manera radical al nacimiento de Jesús en su seno. De igual manera, nosotros debemos vaciarnos de todas las cosas creadas para estar llenos de Dios y lo que Él quiere hacer en nosotros. Estar vacíos de todas las cosas creadas es estar llenos de Dios, y estar llenos de las cosas creadas es estar vacío de Dios. ¿Qué significa esto en la práctica?
muchas cosas. Sin embargo, tenemos tres para comenzar. Número uno, que estamos abiertos al desarrollo de sucesos y circunstancias en nuestra vida, aceptándolo todo sin apegarnos a ninguna experiencia o meta terrenal, pero confiando en que Dios está organizándolo todo para nuestro bien, su gloria y el bien del mundo. Número dos, establecemos metas y directrices para nuestra vida y el ministerio, pero nos negamos a apegarnos a ningún resultado en particular. Nos entregamos al servicio activo para Jesús con un activismo apasionado y al mismo tiempo desprendido, reconociendo que no podemos manipular ni predecir lo que Él quiere hacer. Y número tres, somos personas de oración, no para conseguir lo que queremos, sino para someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, reconociendo que los apegos que no son saludables constituyen un reflejo de nuestro problema espiritual fundamental, nuestra propia voluntad. Ahora, la práctica número 3 o el punto número 3 es escuchar a Jesús. Ni siquiera los mejores dentro del equipo de líderes formado por Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, fueron buenos para escuchar. Y vemos esto con claridad cuando Jesús los invitó a subir con él a un monte alto, donde se transfiguró, y ellos vieron su gloria celestial en compañía de Moisés y Elías en Mateo 17:2. Y habríamos esperado que cuando menos Pedro cayera sobre su rostro ante aquel espectáculo asombroso, abrumador y deslumbrante, o por lo menos que esperara y escuchara. En cambio, lo que Pedro hizo es lo que nosotros hacemos con mucha frecuencia. Él vio una oportunidad e interrumpió para presentar su propio plan. Sugirió que ellos levantaran 3 albergues como testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo, no fue muy lejos con su plan, porque Dios mismo lo interrumpió diciendo, escuchen a Él, escuchen a Jesús, en Mateo 17:5. Jesús había conversado con Pedro antes acerca de su crucifixión y de lo que ésta implicaba para el discipulado, pero Pedro no lo había escuchado. ¿Por qué? Porque la dirección en la que Jesús se dirigía a Pedro le parecía contraproducente, contraproductiva y carente de sentido. Yo me identifico con este incidente más de lo que quisiera tener que admitir, porque me pasé un buen número de años dirigiendo a los demás en el nombre de Jesús, pero muchas veces sin escucharlo a Él. Pedro pensaba que todo lo que estaba haciendo era seguir sus mejores ideas. Así lo hacía yo. El problema era que sus mejores ideas los iban a llevar por el mal camino tanto a él como a los demás. Lo mismo sucede hoy cuando seguimos nuestras mejores ideas sin escuchar primero. Nos herimos a nosotros mismos y a aquellos a quienes guiamos. La palabra de Dios dirigida a Pedro es la palabra de Dios para nosotros. Escuchemos a Jesús, pero seamos sinceros. Todos queremos tener una vida espiritual, pero preferimos ser nosotros mismos quienes la controlemos y desarrollemos de acuerdo con nuestro propio programa y a nuestra propia manera. Sin embargo, seguir a Jesús no implica, en primer lugar, hacer cosas para Él, sino que lo primero es escuchar a Jesús cuando hable y después hacer lo que nos dice. Esa es la razón por la cual escuchar a Jesús es más importante que escuchar a cualquier otra persona, proyecto, programa o causa en este mundo. No obstante, esta forma de escuchar no es un contacto rápido y ocasional con Dios. Es un escuchar profundo que permite que las directrices de Dios hagan todo su trabajo en nosotros.
de manera que estallen en nuestro interior con poder, incluso cuando lo que nos pide que hagamos sea tan contrario a la cultura como rechazar la popularidad, el afán de grandeza o el éxito según el estándar del mundo, o abrazar el fracaso y el sufrimiento. Durante los primeros 500 años de la Iglesia, esa práctica de escuchar de manera deliberada recibió el nombre de discreción y era considerada como el más valioso de los dones espirituales o carismas que alguien pudiera tener. Y se entendía que sin discreción las personas individuales y las comunidades de fe se podían desorientar y arruinar con facilidad. Y de hecho, todos los abades de las comunidades monásticas se debían distinguir por su sabiduría en cuanto a la discreción. Los líderes espirituales que carecían de discreción eran considerados peligrosos, porque sin saberlo ponían sobre las personas unas cargas que no podrían llevar y les daban consejos espirituales superficiales o equivocados. La discreción es la práctica de esperar con una expectativa, apoyada en la oración para ver cómo se desarrollan las cosas. Implica la humildad y la paciencia necesarias para discernir cuándo dejar las cosas en paz, sabiendo en qué momento nuestra interferencia solo va a complicar la situación, fluyendo desde un espacio de silencio y quietud. La discreción nos da, como escribió el apóstol Pablo, una aguda capacidad para distinguir entre los espíritus buenos y los malos, como él dice en 1 Corintios 12:10. Y además nos capacita para ejercer el dominio propio y esperar. Uno de los aspectos más destacados de la enseñanza clásica sobre la discreción es el énfasis en someter humildemente nuestro mejor discernimiento a los sabios en la fe. ¿Por qué? Porque así podremos discernir lo que es correcto y en particular evitar excesos de todo tipo, incluso los de un bien aparente. Por esta razón, tanto en nuestra toma de decisiones en general, como cuando estemos considerando nuevas oportunidades que nos parezcan muy buenas, un compromiso a crecer en lo que respecta a escuchar y la discreción tal vez sea una de las cosas más importantes que podemos hacer. No hagamos nada sin la dirección de Dios. Ahora, dar nuestros pasos para relajarnos en Jesús significa desprendernos de todo por Jesús y escucharlo. Y eso es algo contracultural, en especial porque es poco probable que vivas en una comunidad monástica en la cual ya existan una estructura y apoyo. Puedes esperar que haya cosas que comienzan y cosas que se detienen, éxitos y fracasos. Y mientras tratas de saber qué funciona mejor para ti a la luz de tu llamado único, tus responsabilidades, límites y temperamento son importantes que lo entiendas. Lo más importante es que adoptes la visión a largo plazo del llamado de Dios para tu vida y las vidas de aquellos sobre los cuales ejerces influencia, para seguir al Jesús crucificado, no al modernizado. Relájate, permitiendo que sea Jesús quien te sostenga. Despréndete, sometiendo tu voluntad y tus planes a Él, y escucha. Y puedes estar totalmente seguro de la realidad de que el compromiso y la capacidad de Jesús de hablarte a ti son mucho mayores que tu compromiso y en tu capacidad personales de escucharle a Él. Ahora, hay una parte muy importante que tenemos que entender y es acerca de la esfera de la influencia que cada uno tenemos, porque muchas veces podemos frustrarnos porque, Señor, la iglesia
parece que no crece, parece que estamos estancados. Una de las cosas que a mí me perturbaban en un principio era que escuchaba predicadores de mucha calidad que no eran conocidos y luego escuchaba predicadores que no eran tan buenos, pero eran muy conocidos, tenían mucha influencia y eran invitados a los mejores eventos y a las iglesias más grandes. De la misma manera, al visitar iglesias para aprender de otros, me tocaba ver que algunas iglesias muy grandes eran lideradas por un pastor que no era un comunicador brillante, mientras que otras iglesias pequeñas tenían predicadores muy buenos. Y para ser honesto, esto me confundía y me molestaba. Me molestaba porque era algo personal para mí. Si esto efectivamente era cierto, entonces yo podría llegar a ser un gran predicador, pero eso no garantizaba que sería conocido o influyente o que tendría una iglesia grande. Y obviamente hay muchas cosas equivocadas en esa declaración. Y sí, efectivamente ese era el problema, mi ego y mi perspectiva errónea, porque no había aprendido a morir al yo. El venir de una iglesia grande y venirnos a México y estar en una iglesia pequeña, muchas veces el enemigo ataca con frustraciones. Pero cuando aprendemos que Dios determina una esfera de influencia para cada uno, escuchen esto, esta es la parte importante de hoy para concluir. Cuando entendemos que Dios determina una esfera de influencia para cada uno y que esa esfera de influencia no la decidimos nosotros, la decide Dios. Nosotros nos toca maximizar la esfera de influencia que Dios nos ha dado y no querer la de otro, ni tampoco frustrarnos porque la nuestra no es tan amplia como quisiéramos. Hay grandes ejemplos de hombres y mujeres de Dios cuya influencia no era reflejo de su persona, más bien era un acto de la soberanía de Dios. Yo conozco muchos predicadores que son muy buenos, predicando unas enseñanzas poderosas y tienen congregaciones pequeñas al igual que la nuestra. Y eso no es sinónimo de derrota. Esa es la influencia que Dios les dio. Otros, sin embargo, pueden tener iglesias grandes de cientos de miles y esa es la influencia que Dios les dio. Por eso tenemos que entender que algunas dinámicas con este asunto de la esfera de la influencia y estar felices sirviendo en la esfera de influencia que Dios nos dio. Por eso es lo que nos consuela ahora que nuestras hijas se van y nos ponemos a pensar, no lo vamos a negar, ¿por qué no regresarnos? ¿Por qué no irnos con ellas y estar con nuestros hijos y no quedarnos solos aquí? Pero el Señor nos ha enseñado que Él nos ha dado una esfera de influencia, una manada pequeña, como Él mismo lo dice. Y hemos aprendido que si nos distraemos frustrándonos con la poca influencia o nos comparamos con la influencia de otros, especialmente cuando crees que eres mejor predicador, orador o como quieras llamarlo que otros, entonces estás perdiendo tiempo y energías creativas y emocionales en lugar de realmente maximizar tu propia esfera de influencia. Es decir, te limitas aún más a ti mismo. Y esto aplica en todas las áreas, no solo en el ministerio. Y también he notado que cuando alguien no está contento con su esfera de influencia y en su lugar busca abrirse puertas por sí mismo para que por solo esfuerzo humano esa esfera crezca, ocurre lo opuesto. Al inicio parece que su influencia crece, pero después de un tiempo, para cada uno es distinto y ocurre de distintas maneras. En todos los casos, esa influencia se esfuma tan rápidamente como llegó. Por eso es crucial que decidas que eres más que lo que haces y que seas paciente
para llegar a la excelencia. La verdadera influencia en el reino de Dios no se obtiene pateando puertas, se recibe cuando Dios te abre puertas. Y sé que en el mundo material es al revés, en donde a veces tienes que tumbar las puertas que quieres abrir, pero la influencia en el reino de Dios solo puede recibirse, no puede ganarse. Por eso Pablo oraba para que Dios le abriera puertas para predicar. En Colosenses 4, del 2 al 4, me gusta esta versión. Oren con diligencia, manténganse alertas con los ojos bien abiertos en agradecimiento y no olviden orar por nosotros, que Dios abra puertas para contar el ministerio de Cristo, incluso mientras esté encerrado en esta cárcel. Oren para que cada vez que abra la boca pueda enseñarles a Cristo tan claro como el día. Es increíble que Pablo, aún en la cárcel, sabía que Dios podía abrirle las puertas para predicar en más lugares. Fue ahí donde escribió varias de las epístolas, de las cartas, y pudo predicar a muchos de los que conocía, que trabajaban en el Imperio Romano. Ni una cárcel humana puede limitar las puertas que Dios puede abrirte. No te frustres si estás en un pueblo como nosotros, en un lugar desconocido, o si sientes que no se te dan las oportunidades que mereces o que no tienes suficientes seguidores en las redes. Sigue el ejemplo de Pablo y simplemente pídele a Dios que él abra las puertas y sigue predicando el Evangelio con claridad y pasión. Nunca es buena idea autoinvitarte a predicar a un lugar o comprar seguidores en las redes sociales para aparentar ser más popular de lo que eres, o violar los estándares de ética cristiana solo para obtener una oportunidad o ganar la admiración de otros, o usar elogios vanos para ganarte la lealtad de alguien que Dios ni siquiera ha llamado a seguir tu liderazgo. Esos son métodos humanos, carnales, y no tienen lugar ni funcionan en el reino de Dios. Y también es cierto que a veces Dios abre puertas, pero nosotros no hacemos nuestra parte para aprovecharlas y mantener esas puertas abiertas. Puede ser que esperabas una invitación a un evento de miles, pero te invitaron a compartir a un grupo de 20 personas. Y si tomas eso como una puerta abierta de Dios y la aprecias, darás tu 100% ahí, de la misma manera que lo harías frente a miles. Abrazas la oportunidad con gracia y empieza a correrse la voz de que eres alguien de excelencia, de humildad y de carácter. Y eso a su vez te ayuda a mantener la puerta abierta. Y quizás puedes abrir otras puertas más, pero si desprecias una puerta abierta de Dios, haces un trabajo mediocre y tratas mal a la gente. Y puede ser que otras puertas que Dios quería abrirte, tú mismo las hayas cerrado. Dios abre puertas con su gracia, pero tú las mantienes abiertas con tu actitud. La verdadera influencia en el reino de Dios no se obtiene pateando puertas, se recibe cuando Dios te abre puertas. Ni tu habilidad para comunicar, ni tu influencia como comunicador deberían determinar tu identidad. No creas que eres más porque tienes mucha influencia o que eres menos porque tienes poca influencia. Decide que tu identidad va a ser más que eso, que tu identidad es de un servidor de Dios fiel y excelente, un hijo de Dios amado, un esposo, una esposa, un padre, una madre, un amigo, un hermano, un creativo, un apasionado. Supera la tentación de reducir tu identidad a tu habilidad e influencias actuales, más bien que tu identidad sana de las emociones eleve tu habilidad y tu influencia. Los mejores predicadores no necesariamente tienen las más grandes plataformas. Y esto lo vemos en la vida del mártir de Esteban, elocuente y poderoso predicador que no tuvo la oportunidad de estar ante las grandes audiencias. Sin embargo, él fue la puerta que Dios abrió para que toda la iglesia, en el libro de Hechos, en el capítulo 6, se expandiera, del capítulo 8 en adelante, se expandiera por todo el mundo conocido. Otro fue Ananías, cuando
el Señor lo manda en Hechos 9 a predicarle a Pablo. Su esfera de influencia fue una persona, pero esa persona que ganó para Cristo fue la que impactó el mundo entero. Por eso, para concluir, nuestra oración es que Dios te revele en tu ser interior quién eres en Él, y que al estudiar más de Jesús y de su palabra, tu identidad sea fundada y arraigada en el amor de Dios. Que seas un ejemplo de autoestima segura y sana para toda una generación que está buscando modelos de vida más que predicadores elocuentes. La gente busca personas que de verdad caminen con el Cristo crucificado. Personas, como estudiamos ayer, que abracen la cruz del Cristo crucificado. Hoy, pídele al Señor que tanto tú como mi esposa y yo, al dar este paso difícil de nuestras hijas, que sigamos caminando con el Jesús crucificado. ¿Y cómo lo hacemos? Como Jesús lo dijo, nadie mejor que Él. Lucas 9:23. Tomando nuestra cruz diariamente y siguiéndolo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en este día especial, Señor. Es muy fácil, como hablábamos ayer o como estaba escribiendo para el estudio del domingo, hablar de un cristianismo teórico, hablar de teoría, pero ya llevarlo a la práctica es otra cosa. Es muy fácil hablar de cruz, hablar de dolor, hablar de sufrimiento, hablar de renunciar a todo por seguirte a ti. Pero lo difícil es llevarlo a la práctica. Lo difícil, como tú lo dices en Mateo 10, 36, 37, 38, cuando renunciemos de verdad a todo aquello que amamos y que te amemos a ti, porque estamos tan apegados a los lazos familiares. Y muchas veces ese es el mayor impedimento para hacer la voluntad tuya, Señor. Señor, hoy te rogamos y que nos unamos en oración por nuestras hijas que hoy inician ese viaje, Señor. Hoy en ese vuelo que sale a las 2 de la tarde, donde estaremos despidiéndolas, Señor. Pero sabemos que van bajo la cobertura y la bendición tuya, porque eso es caminar con el Cristo crucificado, porque ya no vivimos nosotros, sino eres tú el que vive en nosotros. Y así como tú renunciaste, como dice Filipenses 2, 7 al 11, a tu gloria y dejaste todo, tomando forma de siervo para venir, Señor, y humillarte para salvarnos, para pagar, para cubrir la justicia de Dios, Señor. Así cada uno de nosotros debemos poner la vida por tu reino, Señor. Que lo podamos entender en nuestro espíritu y que nuestra alma lo pueda asimilar. Porque nuestra alma se revela, nuestro cuerpo gime, pero nuestro espíritu se alegra y se llena de gozo. Así como tú mismo nos enseñas en tu palabra cuando estabas en el huerto del Getsemaní, que tú le rogaste al Padre y 3 veces que apartara de ti esa copa. Y el Padre no te dio respuesta. Simplemente tú fuiste el que entendiste que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hoy mi esposa y yo te decimos lo mismo, Señor. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.